De ante su palabra, me dijo que debía predicar. Entré en un conflicto grande, porque habiendo hombres en este lugar que lo harían mucho mejor que yo, Greg me dijo, no, debes predicar. Así que llegué a casa y le dije a mi esposa, le dije, Greg dice que debo predicar. Y ella me miró y me dice, hacele caso a Greg. Así que acá estoy. Gracias, mi amor, por animarme. Pero luego ellos me explicaron por qué yo debía predicar. Me dijeron, mirá, Dios usa gente extraordinaria como John Piper y John MacArthur. Y también Dios usa gente ordinaria como vos. Así que ahí fue que decidí y Dios me confirmó que debía predicar. Así que si sos como vos, como yo, espero que te anime escuchar a este tizón arrebatado del fuego. Gracias por orar, Enrique. El título de mi sermón surge de una pregunta que me ha tenido en vilo mucho tiempo. ¿De dónde surgen los pastores? ¿Cuántos pastores hay en esta tarde? ¿Puede levantar su mano, por favor? Muy bien. Deje la mano, por favor, arriba. ¿Cuántos anhelan ser pastor? Levante su mano también, si está usted aquí. Bien, wow. Es un sueño cumplido esto. Es un sueño maravilloso. ¿De dónde surgen los pastores? Oímos de muchas iglesias sin pastor. Sabemos las estadísticas, las iglesias que cierran por no tener pastores o miembros. Sabemos de la alarmante cantidad de pastores que abandonan el ministerio y sufrimos y tememos por nosotros mismos. Los pastores que surgen, gracias al Señor, no alcanzan la demanda que existe en el mundo. Muchas iglesias llamando, preguntando a seminarios, a ministerios, a iglesias, si conocen algún pastor, puesto que sus iglesias necesitan uno. La realidad es que necesitamos que surjan muchos más pastores, pero la pregunta es, ¿de dónde surgen los pastores? La respuesta a esa pregunta es mi título. El título de este sermón es El Evangelio hace pastores. Amén. ¿Está de acuerdo con esta afirmación? El Evangelio hace a los pastores. Les invito a abrir sus Biblias en 1 de Timoteo, capítulo 3. Si usted es pastor, me imagino que ha ido a este pasaje una y otra vez a lo largo de su vida ministerial, ¿no? Es el espejo del pastor, junto a Tito, capítulo 1. El versículo 1 dice, palabra fiel es esta, si alguno aspira al cargo de obispo, pastor, anciano, es lo mismo. Si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. No hay dudas de eso. Versículo 2. Un obispo debe ser, y hasta allí la lectura. Aquí encontramos dos facetas sin dudas del llamado pastoral. Tenemos el aspecto objetivo del llamado y el aspecto subjetivo del llamado. Algunos o muchos creen que lo que sienten dentro de sus corazones es lo objetivo. Es decir, nadie puede negar lo que yo siento. Y si niegan que Dios me llamó al pastorado, están en contra de Dios. Muchos piensan que es objetivo lo que sienten porque es irrefutable, porque es muy personal, pero nada más lejos de la verdad, ¿no? Ese es el aspecto subjetivo, lo que uno siente. Tenemos el aspecto objetivo en el versículo 2. Un obispo debe ser. Un obispo debe ser. Y ahí entramos en las características que van a confirmar
mi llamado subjetivo, que puede ser o no verdad. Aquí entran los requerimientos para el pastorado. Es una carta pastoral, es una carta escrita desde la prisión, Pablo a Timoteo, pero es una carta abierta, es decir, es una carta a Timoteo pero que todos debían leerla, toda la iglesia debía analizar cada parte de esta misma. La iglesia debía saber exactamente lo que Timoteo debía saber. Una carta personal extendida a todos los testigos, que son los creyentes y las iglesias. Lo que Timoteo debía buscar en los pastores es lo que la iglesia debe buscar en sus pastores. Y más allá de la forma de gobierno, cual sea, esta es la vara para medir a los candidatos a ser pastores. Y es la iglesia responsable de que se cumplan estas normas. Así que la iglesia está involucrada profundamente con cada aspecto de estos requisitos. Y Pablo le dice a Timoteo que él debía hacer cumplir estas cosas y por lo tanto la iglesia también, porque es la palabra de Dios. En esos días, en Asia Menor, específicamente en la ciudad de Éfeso, es donde estaba Timoteo, había problemas. Si usted está en el pastorado, usted sabe de esto, ¿no? Timoteo estaba en medio de una batalla. Allí, en esa ciudad, en ese sector del mundo entonces conocido, había problemas que Timoteo debía resolver y Pablo no estaba para ayudarle. Así que esta carta es enviada para asistir a Timoteo para solucionar los problemas que habían surgido. Timoteo es el delegado de confianza, el hombre de confianza de Pablo, un pastor joven y amigo íntimo de Pablo. El problema que surgió allí era grave, esa clase de problemas que nos hacen sufrir, que nos quitan el sueño, problemas que nos hacen llorar. Si usted es pastor y todavía no pasó por algo de esto, bueno, debe tener una gracia especial, pero todos los pastores pasamos por situaciones así. Y al joven Timoteo le llegó su momento y solo. Habían seguramente pasado por muchas experiencias, pero al lado de Pablo, ahora estaba solo, enfrentando esta situación. Problemas, podríamos decir, con líderes y de doctrina, capítulo 1, versículo 3. Estábamos en 3.1, ahora vamos a 1.3. Dice, como te rogué al partir para Macedonia, allí es donde Timoteo se queda solo, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Ahí está, ahí surgió el problema y el plan de acción. Pablo se tiene que ir y aquí está el plan de acción. Personas, observen, debían ser removidas del pastorado, debían dejar de enseñar y en su lugar colocar personas idóneas. Un plan de acción muy sencillo. Remover el clavo torcido, sacarlo, poner un clavo derecho. Fácil, ¿no? Timoteo simplemente hace esto. Bueno, sabemos que no, porque no estamos hablando de clavos, estamos hablando de personas enquistadas en el ministerio por motivaciones equivocadas y es difícil sacar. Es fácil poner, lo difícil es sacar. Y aquí ya estaban en el ministerio. Pablo lo plantea en términos militares, esta labor que le dejó a Timoteo en el capítulo 1, versículo 18. Una batalla que Timoteo debía enfrentar con los recursos de Dios. Pablo le encarga a Timoteo hacer este trabajo. Dice en el versículo 18, esta comisión te confío, hijo Timoteo.
qué confianza en este hombre. Y más allá de las limitaciones de Timoteo, como las nuestras, Timoteo era un hombre llamado por Dios. Y Pablo no tenía dudas de que Timoteo, a pesar de sus limitaciones de edad, físicas, era un hombre de Dios, llamado por Dios, colocado por Dios. Observen el versículo 18, dice: hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla. Dios había confirmado a Timoteo en el ministerio y Pablo lo sabía muy bien. Pablo comenzó la tarea, practicó la disciplina en la iglesia, dejó un modelo claro para Timoteo, comenzó el trabajo pero no lo terminó, debió irse y le encargó por medio de esta carta a Timoteo seguir con esta batalla. Era una batalla. Timoteo era un hombre íntegro enfrentando a personas no íntegras, pero con un Dios detrás de Timoteo respaldándolo. Observen versículo 19. Guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe, entre los cuales están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pablo había comenzado, se tuvo que ir, había más, Timoteo debía continuar. Observen el origen que dio lugar a la excomunión, a la excomulgación de estas personas. Un problema de doctrina y de conciencia, doctrina, conciencia, terrenos netamente pastorales que debemos cuidar, y luego termina en blasfemia, herejía. Y la blasfemia finalmente sacó a estos hombres del ministerio. Pablo los sacó, indudablemente en el contexto de la iglesia. Este camino de descenso uno lo ha observado y uno debe monitorear su propio corazón. Pero este camino de descenso que se observa aquí en el versículo 19 y 20, también era una bajada de línea para Timoteo. Timoteo, la letra chica o grande detrás de este mal ejemplo de Alejandro y su compañero es: la guerra, Timoteo, antes que nada es en uno mismo, en uno mismo. Y Timoteo, si bien era un hombre íntegro, de la clase ministerial de Pablo, en el versículo 12 dice eso, Pablo dice: doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Quién puede aguantar el ministerio si no tiene esta convicción que fue Dios quien lo puso? Pablo sabía que Dios lo puso a él en el ministerio, pero también Pablo sabía que Dios puso a Timoteo. Y no tiene temor de encomendarle esta tarea, poner esta tarea desafiante sobre los hombros de Timoteo. ¿Por qué? Porque Dios había confirmado a Timoteo ante testigos, versículo 18, de que era un hombre llamado por Dios. Pero, y aquí está el problema, había personas no llamadas por Dios ni aprobadas por Dios que Timoteo debía enfrentar, pero debía enfrentarles como si fuese Pablo mismo. Pero Pablo no estaba. Y si venía de Pablo la orden, venía de Dios mismo, de Cristo Jesús, porque Pablo era un apóstol de Cristo Jesús. El respaldo de Timoteo era Pablo, el respaldo de Pablo era Cristo Jesús, la cabeza de la iglesia. Y alguien puede pensar, qué bueno sería tener a alguien así hoy, ¿no? Con tanta autoridad como Pablo o Timoteo en su defecto, que haga este trabajo, que llegue a una ciudad y diga: bueno, a ver, quiero decirte que esa autoridad
existe y es la misma Escritura. Es la Escritura. La Escritura es la vara para medir. ¿Quién califica? ¿Quién no califica? ¿Quién debe seguir? ¿Quién no debe seguir? ¿Quién debe entrar? ¿Quién no debe entrar? De forma balanceada. Anima a los que quieren entrar en el ministerio, pero también la misma palabra desanima a los que no califican. El problema es que se observa que hay una consciente y voluntaria ignorancia a las Escrituras. A muchas iglesias no les interesa lo que la Biblia dice acerca de las calificaciones de un pastor. El ejemplo más visible son las pastoras, personas que no fueron llamadas al pastorado, no podrían calificar cuando uno ve los requisitos aquí, es imposible. Sin embargo, parece que a nadie le interesa porque ellas continúan en el ministerio. Y podríamos continuar. A nadie le interesa lo que la Biblia tiene que decir sobre el tema. Estos requisitos que vemos aquí en 1 de Timoteo 3 y en Tito, capítulo 1, son impresionantes. Son tan claros, tan precisos. Y observen que no están orientados al éxito numérico de la iglesia. No son requisitos que se buscan para contratar a alguien para llevar a un equipo a la final de la Copa, o una empresa que necesita crecer en la venta de sus productos. No. La clase del líder que menciona aquí en 1 de Timoteo 3 no tiene absolutamente nada que ver con los estándares mundanos de liderazgo. Estos requisitos son necesarios y observen por qué. Porque manifiestan el poder único del Evangelio. El poder sin igual del Evangelio. Alguien llega a calificar porque el Evangelio ha hecho un milagro en su vida. Tomándolo cuando era un pecador perdido y llevándolo a este grado de madurez y amor por la obra de Dios. No hay otra forma de calificar. Es el poder de Dios levantando a personas para que califiquen. No hay forma de alcanzar estos requisitos si no es por la gracia y el poder de Dios en el Evangelio. Estas son señales del obrar de Dios en estos hombres. El Evangelio ilumina y transforma cada área de su vida. Nadie debería llegar allí al pastorado porque es un hombre muy moral o por sus capacidades naturales. Algunas personas llegan por esos estándares, por esas virtudes, por ser moral, por ser correcto o capacidades naturales. Precisamente creo que es lo que había pasado en esos días. Se habían minimizado las virtudes del Evangelio y se habían priorizado las características humanas para el liderazgo. Y esto sigue sucediendo. Quizás la oratoria, carisma, apariencia física, capacidades naturales, esas son cosas humanas. Pero cuando vemos aquí 1 de Timoteo 3, son cosas que Dios puede hacer solamente en la vida de una persona. Observemos la lista. En primer lugar, no voy a ir una por una, pero simplemente observen la primera. Irreprochable o irreprensible. Bueno, si Jesús era irreprensible, se supone que sus seguidores también lo deberían ser. Los que conducen a la grey, sí o sí deben cumplir con esta condición. No son inmaculados, no son completamente santos como nuestro Señor, pero son irreprochables. Y es excluyente.
El ministerio lo demanda. Es sentido común. Por la naturaleza del ministerio es excluyente. La ausencia de este requisito pone al pastor en una situación de descrédito, de hipocresía y contradicción con el Evangelio. Es por eso que está en la lista en primer lugar, intachable. Y este requisito no solo es dentro de la iglesia, observen, es fuera de la iglesia, versículo 7. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Se dan cuenta? La naturaleza del ministerio exige que los pastores sean irreprensibles, pero observen, luego dice, marido de una sola mujer. En una sociedad infiel, politeísta, porno, que no ha cambiado mucho eso, un hombre que ama a su esposa es un reflejo de Cristo Jesús. Y la idea que comunica aquí es un hombre enamorado de su esposa. Un hombre enamorado de su esposa, un hombre que vive para su esposa, vive con ella, vive para ella. Y al seguir leyendo vemos que lo más importante de su hogar es esta relación, es la relación con su esposa. La relación con su mujer pone de manifiesto la calidad de su relación con Dios y de todas las demás relaciones. Y voy a probar este punto. La relación de un pastor con su esposa pone de manifiesto su relación con Dios y todas las demás relaciones. ¿Por qué? Porque si no puede amar a la persona que él eligió amar e hizo un pacto con ella públicamente, el pacto matrimonial, si no puede amar a esa persona, no podrá amar correctamente a sus hijos, que no los eligió. Dios se los dio en las condiciones que Dios quiso en su soberanía. Sanos, enfermos, traviesos, pasivos, obedientes, muy desobedientes, no importa, Dios los eligió por nosotros. Pero a nuestras esposas las elegimos nosotros. Por lo tanto, el epicentro del éxito ministerial es la relación con nuestras esposas. Si no podemos amar a nuestras esposas, a quienes elegimos, no podemos amar a nuestros hermanos, que no los elegimos. Dios los puso. Dios los eligió por nosotros. Dios los trae a nuestras congregaciones. Y no podemos amar a los perdidos, que naturalmente es casi imposible amarles, porque no compartimos casi ningún punto en común. Necesitamos de Dios. No podrá amar a nadie si no comienza a amar en primer lugar, con el poder de Dios, a la propia esposa. Las siguientes 6 virtudes, que no voy a detallar, pero son especialmente expresadas con su esposa. Prudente, de conducta decorosa, no pendenciero, sino amable, no contencioso, que gobierne bien su casa. ¿Se dan cuenta? El pastorado se practica en casa, con la relación más cercana y la más fácil, debería ser la más fácil, con tu cónyuge que elegiste para pasar el resto de tu vida. Su esposa es la primera en saber si su esposo no califica. Ella es un testigo para la iglesia. Sencillamente se evitaría muchos problemas si las iglesias, antes de llamar a un pastor al ministerio, hablara con su esposa. Y si su esposa es honesta, obviamente.
el carácter de su esposo. Hábleme del carácter de su esposo. ¿Cómo se levanta? ¿Cómo es? Pide perdón. Contó en una oportunidad el pastor Miguel Núñez sobre un pastor que le pidió consejería. Él estaba con su esposa, este pastor, fueron a la consejería y luego que este pastor blanqueó toda su situación, que era muy trágica, por cierto, Miguel miró a este pastor y le dijo: mire, yo le quiero hacer una pregunta, va a ser una pregunta ofensiva, pero no es mi intención ofenderle, pero la pregunta sí es ofensiva. ¿Me permite? Claro. ¿Usted cree realmente que es un creyente verdadero? Su esposa dijo: eso es lo que yo también estoy pensando. Lo mismo que se preguntaba su esposa. Comenzamos un entrenamiento con hombres que van a predicar Dios mediante en nuestra iglesia. Y en el primer encuentro les dimos un cuestionario para sus esposas. Dicho sea de paso, todavía nadie me devolvió el cuestionario, pero eso es un chivo interno. Pregunta número 1, ¿tu esposo es cristiano? ¿Cómo lo sabe? Documente. Pregunta número 2, ¿es tu esposo apto para predicar en la iglesia? ¿Por qué sí o por qué no? Pregunta número 3, ¿tu esposo estudia la Biblia? ¿Lee libros cristianos? ¿Diariamente, semanalmente, esporádicamente o nunca? Pregunta número 4, ¿te comparte lo que está aprendiendo de las Escrituras? ¿Comparte con la familia sus afectos hacia la palabra de Dios? ¿Cómo? Quinta pregunta, ¿tu esposo se involucra en la vida de otros para compartir la palabra de Dios? Última, ¿podrías enumerar 3 virtudes de tu esposo que sobresalgan? De todas las relaciones que nuestro Señor Jesucristo tiene en el universo, después del seno trinitario, la relación más relevante, ¿cuál es? Con la iglesia, su esposa. Esta relación del pastor con su esposa tiene ese patrón y modelo. Inalcanzable, por cierto, pero hacia allí vamos. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Los pastores deben modelar para los miembros. ¿Cómo se aplica esto en la práctica? Esta relación amorosa ilustra para sus hijos y para la iglesia y para el mundo el poder del evangelio, ¿sí o no? Hay mujeres que llegan a la iglesia maltratadas por sus esposos y observan en la vida de los líderes de la iglesia qué es un matrimonio, qué es una familia. La iglesia es un faro de luz por medio de modelar el poder del evangelio en nuestras propias vidas. No es teoría esto debe ser visible. La iglesia es una vitrina. ¿Quién pudo lograr formar un hombre así? Un esposo así, un pastor así. Es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo se forman estas personas? Bueno, hay un conjunto de factores de gracia que actuaron en la formación de estos hombres. Podríamos contar historias aquí, ¿no? ¿Cómo llegó al pastorado? Podríamos escuchar atentamente historias impresionantes. Pero quiero concluir viendo la vida de este pastor. ¿Cómo llegó Timoteo al pastorado? Y allí
vamos a observar que es el camino más confiable. Esa es la ruta. ¿Cómo llegó Timoteo al pastorado? ¿Cómo llegó a estar en ese lugar? Bueno, Sugel Michelem predicará de este pasaje. Como no está, yo le voy a quemar el sermón. No digan nada. No, simplemente voy a usar el pasaje para mencionar otro asunto. Él va a estar predicando sobre el llamado a la urgencia. El llamado a la urgencia de la predicación expositiva. Bueno, ese no es mi asunto, pero quiero llamar la atención en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 10, sobre el camino que va a responder a nuestra pregunta, ¿de dónde surgen los pastores? Y vamos a ver cuál fue el camino que tomó Timoteo en la soberanía de Dios para llegar a ser un pastor. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 10. Dice Pablo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Pero persiste, versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Versículo 15, observen. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quiero que presten atención a las expresiones que comunican crecimiento, desarrollo, progreso, de la misma forma que en la vida biológica, nacer, crecer, madurar. Pablo menciona intencionalmente en el versículo 15 la niñez de Timoteo. ¿Bien? Que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Eso es intencional. En su niñez estuvo bajo la influencia de la palabra de Dios por su madre y por su abuela. Eso está en capítulo 1 de Primera de Timoteo. Y esa influencia fue clave para que Timoteo llegara más tarde a la salvación. Esa madre y esa abuela fueron parte de la formación pastoral de Timoteo. ¿Se dan cuenta? Uno de esos niños que corren por la iglesia probablemente sea en algunos años el pastor de tu iglesia. Pero todo comenzó allí, en la vida de Timoteo. El proceso comenzó en su niñez, pero ¿cómo? No solo criado con amor y buenas intenciones, sino por las Escrituras. Las Escrituras fueron la gran influencia. ¿Y cómo continuó? Versículo 10. Pero tú has seguido mi doctrina. Mi doctrina. Observen el primer agente en la lista. Así como vimos en 1 Timoteo 3, irreprensible, en primer lugar, aquí prestamos atención a mi doctrina. La doctrina ocupa el lugar central en la formación de un pastor y en la vida de la iglesia. ¿Cómo comenzó la iglesia primitiva? Hechos capítulo 2, versículo 42. Y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. ¿Se dan cuenta? Colocando el fundamento de la iglesia sobre este punto que es la doctrina. Así comenzó la iglesia y así debe continuar. Ahora el punto crítico en la formación de Timoteo, en ese proceso de formación. En un extremo, Pablo habla de la niñez, pero observen cómo termina el pasaje en el versículo 17. En realidad continúa, pero hay un progreso ahí,
porque en un extremo vemos la niñez de Timoteo y en el otro extremo vemos la madurez, versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Perfecto. Timoteo había llegado a ese punto porque la palabra implica desarrollado, maduro. ¿Pueden ver las dos fotos en perspectiva, la una al lado de la otra? Timoteo niño, bajo la influencia de la palabra de Dios, abuela, mamá, y ahora Timoteo, un hombre de Dios, como dice 1 de Timoteo 6:11, mas tú, hombre de Dios. Ya no es un niño pequeño, dependiente, no es un nieto, ahora ya es un hombre de Dios en la iglesia de Cristo. Versículo 17, enteramente preparado para toda buena obra. Finalmente, ¿cómo se logra eso? Pregunto, ¿te gustaría ver tu iglesia llena de gente así? Gente madura, hombres y mujeres, como menciona aquí en el versículo 17, espiritualmente saludables, obedientes, sirviendo, llevando adelante sus familias, agradando a Dios, dejando el nombre de Cristo bien en alto. ¿Cómo se logra eso? ¿Te gustaría ver que Dios levante pastores así en tu congregación? Claro que sí. Como Timoteo. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, la respuesta es el Evangelio. El Evangelio. Su poder que nos introduce al reino de Dios, pero es el mismo poder que nos desarrolla, nos sostiene, nos equipa. Es el poder del Evangelio. Una iglesia que subestima el Evangelio jamás va a experimentar este progreso que se observa aquí en este pasaje. El glorioso Evangelio contenido en vasos de barro. Así se formó Timoteo. El pasaje quizás más importante sobre la palabra de Dios está en este contexto, la formación de hombres. El pasaje fundamental sobre la inspiración de la Biblia está en este contexto, formación de hombres, desarrollo de hombres para la obra de Dios. ¿Saben? La carencia de pastores calificados, la carencia de iglesias saludables. No sé si les ha pasado que alguien le escribe de cierta ciudad y preguntan, yo quiero ir a una iglesia que prediquen la Biblia así, una iglesia como esa, y uno comienza a investigar, interactúa con otros pastores, si alguien sabe y llegás a la triste conclusión que en toda la ciudad, por lo menos que sepamos, no hay una iglesia donde uno podría derivar a esa persona. ¿Por qué tanta carencia de iglesias saludables? Bueno, tiene una explicación. La explicación es la ausencia de la centralidad del Evangelio y la confianza absoluta en el poder que tiene la palabra de Dios. Buscamos muchos atajos para formar líderes. Métodos, estamos enamorados de los métodos, de las fórmulas, pero aquí encontramos que el camino es otro, es la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios. En este lugar seguramente hay diversidad de casos, situaciones, desafíos, yo no lo sé, pero les digo algo, aprovechen este ambiente para conectarse con otros pastores. Dios puede cambiar tu vida en una conferencia así. Y no es para exaltar esta conferencia, simplemente es oír testimonios de personas que en una conferencia así pescaron algo que antes no habían visto, en una charla o en un libro que compraron o en un sermón o en una canción, recibieron una influencia que no conocían. Creo que muchos de nosotros pasamos por esa experiencia. Aprovechen, llévense buenos libros. Hermanos de la librería, después hablamos.
Vamos a orar. Señor, gracias por el Evangelio. Su poder es asombroso, Señor, lo hemos experimentado. Pero si en esta tarde, en este lugar, hay personas presentes que no han creído en el Evangelio, no han experimentado su poder transformador, te rogamos que puedan ser salvos por tu gracia. Padre, hemos sido transformados por el Evangelio, pero seguiremos siendo vasos de barro. Necesitamos diariamente tu ayuda. No solo diariamente, hora a hora, momento a momento, en nuestros hogares, en la iglesia, en la calle, en todo lugar necesitamos tu ayuda, Padre. Señor, somos vasos de barro para que la extraordinaria grandeza de tu poder sea reflejado en nosotros, que somos tan ordinarios. Padre, ayúdanos a modelar para otros la fe y a predicar tu palabra y confiar que tu palabra, Señor, predicada transforma las vidas. No nosotros, tu palabra. Te lo pedimos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.